Este es un video comentado por mí, Prince Gas Vegeta, sobre nuestra fan movie de Dragon Ball AF, basada en mis ideas, y también es el primer video documental de mi canal publicado en español. Ha sido un largo camino que aún no ha terminado, pero creo que es hora de revelar algunos detalles de cómo se está haciendo esta película y mostrar algunos avances de escenas nunca antes vistas. Originalmente, la idea básica era involucrar a muchos artistas y darles libertad de expresar y presentar sus distintos estilos en las escenas en las que estaban a cargo. Sin embargo, aunque todavía se perciben algunas diferencias entre algunos estilos, actualmente estamos haciendo una revisión para presentar la película con una continuidad más sólida. Seré honesto, varios artistas hicieron su parte y contribuyeron como ellos pudieron, pero muchos de ellos no trabajan tan activamente en este proyecto como otros, que aún guardamos una fe sólida en esta película, porque fue nuestro sueño de infancia, porque queríamos que existiera y porque se volvió una parte de nosotros. Así que en esta línea, quiero darles un especial agradecimiento a Kaiki AF y Rirus Rune, quienes fueron más allá de sus límites y se han convertido en una fuente de inspiración incluso para mí. Dejando esto de lado, hablemos del proceso para crear de todo esto. El primer paso fue escribir un guión principal y subdividir todo por escenas, para que cada artista que quisiera participar trabajando en alguna parte pudiera elegir a gusto la que quisiera. Me gusta pensar que la historia necesita una construcción principal sólida, pero que hay que mantenerla desarrollada durante la creación de la película. Eso es porque al ver las cosas te das cuenta si algo no funciona o funciona mejor narrado en otro momento de la película. Estoy totalmente en desacuerdo con quienes creen que todo tiene que estar determinado al 100% hasta el principio. La flexibilidad mental es clave para seguir optimizando el producto hasta que el montaje final de la película te deje realmente satisfecho. El segundo paso fue recopilar bocetos y dibujos para guiar a los artistas hacia algunos puntos clave que serán representados. Algunos abordaron la obra de arte a desarrollar en una primera animación preliminar en blanco y negro. Otros requerían más, por lo que se entregaron borradores de páginas de cómics, ofreciendo cosas que fueron creadas por varios artistas a lo largo de los años. Tomo en consideración muchas de estas verdaderas obras de arte de la vieja escuela. Admiro cuántos artistas tomaron en sus corazones esta historia y sintieron la necesidad de expresarse a través de esta. Algunos artistas como Angel Animator quisieron brindarnos un desarrollo profesional completo de la escena en la que decidieron trabajar, creando un concepto de combinación de colores de personajes e incluso storyboards que dieron vida a su animación. Hay muchos aspectos a considerar, desde los efectos de aura y energía, la composición para crear un conjunto coherente de encuadres, hasta la correcta conexión entre diferentes escenas y perspectivas. Como probablemente sepas, tengo la mente abierta y me gusta experimentar varias formas de hacer las cosas. Una de estas formas es de construir animaciones originales. Mantenerme estricto con un solo procedimiento no está en mis planes. También sigo centrado en el hecho de que el objetivo principal es contar una historia, no demostrar que somos animadores profesionales, lo cual ni siquiera es el caso. Aquí tomé una escena original con Gohan y Piccolo y planeé volver a dibujar sobre ella una escena donde Cell lucha contra diferentes guerreros del cielo y del infierno. Después de que la escena original se convierte en fotogramas individuales, cada personaje debe rediseñarse en cada fotograma, lo que básicamente significa rehacer todo siguiendo el flujo de la animación. Ahora vemos en detalle la creación de un guerrero celestial parecido a un panda que Cell le da un puñetazo en la cara. Sí, ese tipo apareció en DBZ incluso si nadie se dio cuenta de él, jaja. No veo nada malo en usar, editar y dibujar animaciones originales. No estoy afirmando que la animación sea realmente mía, es parte del proceso creativo en un tributo de fans de la serie original para hacer referencia a su estilo de dibujo e inspirarse en animaciones legítimas para ofrecer a los espectadores una experiencia más cercana al material de oficial. Los espectadores saben perfectamente de dónde viene, lo declaro claramente y no hay ninguna intención maliciosa en ello. Debemos considerar que los animes originales, por lo general, son parte del material cultural de nuestras generaciones,
Así que bajo este punto de vista, es justo usarlo y referirnos al mismo para construir nuevas creaciones. Echemos un vistazo a los fotogramas sin editar de esta animación hecha por fans. En realidad, esto aún no está montado en vídeo y ni siquiera se ha realizado, pero ya es atractivo. Por favor, nunca olvides que esta es una fan movie hecha de forma gratuita y que no pretende generar ningún beneficio. Hicimos esto por puro amor hacia Dragon Ball. Aquí tenéis algunas de las primeras animaciones de la película realizadas por GS, también conocido como Germán Salazar. Como podéis ver, se ven mucho más simples de lo que deberían, por lo que tenemos que dedicar algo de tiempo para mejorarlas. Una película de animación es algo enorme. Cualquier atajo se toma en consideración con el fin de llegar al resultado. De lo contrario, mucha gente nunca lograría crear algo así sin un presupuesto. Eso significa tener en cuenta también la inteligencia artificial para conseguir un apoyo creativo. Antes de que alguien explote de ira, recomiendo comprender la forma en que se usa aquí. Si la IA ahora me permite cargar 2 fotogramas y crea 60 fotogramas medios de forma autónoma, no hay razón para que luche contra el dolor e ignore esta posibilidad. Si aún no has entendido cuánto trabajo hay detrás de una película animada, y si no cuestionas este proyecto específico en el área sin fines de lucro y aún no estás de acuerdo con el uso de inteligencia artificial bajo un fanatismo religioso, lo siento. Solo puedo decirles aquí que se usará para mejorar animaciones básicas hechas por nosotros, usando nuestro propio material y eventualmente para algunos pequeños soportes. Estoy totalmente de acuerdo en que está mal robar obras de arte externas de artistas que no aceptaron compartir con la inteligencia artificial lo que hicieron, pero tenemos que encontrar una manera pacífica de coexistir con la IA, tal como está llegando a nuestras vidas, ya sea si lo queramos o no. Respeto todas las opiniones. Por favor, trate de entender que nos preocupamos por usarlo bajo un recinto ético y solo en ciertos escenarios específicos. Como recordarán, Len hizo una animación genial para nuestro proyecto de película. Por ejemplo, personalmente tengo la intención de mejorarla manualmente cuadro por cuadro. Será un trabajo enorme, pero es un escenario importante que merecerá el esfuerzo. Además, la edición manual de fotogramas suele requerir mucha creatividad, a diferencia de lo que mucha gente piensa. Aquí he diseñado totalmente manualmente nuestra línea de tiempo alternativa gas siendo aplastado por Sil. Me refería a una escena de Omni-Man, pero como pueden ver, el dibujo original de ese niño se usa simplemente como referencia de posición, mientras dibujo de forma totalmente manual el nuevo personaje de Dragon Ball sobre él. Todos los detalles y el cabello están improvisados, tomando como referencia las imágenes de Dragon Ball Super y otra edición previa de armadura de batalla para este proyecto. Porque al final se trata de sentimientos. Sentirlo como la continuación que estábamos esperando cuando éramos niños y verlo suceder. Esta es una obra de arte colectiva de fans, no una cuestión de unos pocos egos que necesitan demostrar algo. Me importa ver Dragon Ball AF convertido en algo real, incluso si es fan-made. No me importa exponer gloriosamente o con arrogancia las capacidades artísticas de nadie. Eso significa que habrá imperfecciones desde un punto de vista técnico, y no hay necesidad de señalarlo como un problema. Con algunos efectos finalmente llegó al resultado final. Veamos rápidamente también a Elec cubierto de material cerebral. Básicamente el mismo trabajo que hice con gas. Consideré realizar todos estos pasos, que obviamente están acelerados para este video, en cada frame. Mucha esencia sangrienta, como puedes ver. El siguiente paso es montar los fotogramas en un editor de vídeo, solo entonces se podrá renderizar el vídeo. Dependiendo de los efectos, se podrán aplicar en una fase final tras el primer render. El objetivo de obtener una animación similar al anime original no es fácil, pero cuando sea posible intentaremos lograrlo. También estoy seguro de que olvidé mencionar algunos de los artistas que contribuyeron parcialmente a todo esto de una forma u otra, incluso en términos de inspiración, desde Chibi Dams hasta BK81, pasando por FCMA y GT18, artistas de todo el mundo. Se consideraron el mundo y traté de construir un gran esquema que incluyera varias visiones, que incluye a nuestro querido Toyble, más conocido como Toyotaro, e incluso Tablos AF.
Independientemente de mis creencias personales, reconozco que tiene un papel importante en la comunidad de AF. Agradeceré también a los fans que no participaron directamente, pero demostraron recordar dónde comenzó todo esto y contribuyeron para animarme a seguir adelante, como Bebils, Macho Man, Suk Extremoms, Yamida Knight, Pedrovs, Otacon, Mexi, Strangerman y muchos, mucho más. Creo firmemente que una fusión de los deseos de todos los fans fue el verdadero sentido de AF hasta el principio. En ese sentido me siento obligado a traer elementos del fandom sin la intención de robar nada, sino como un tributo para hacerles saber que son parte de esto. Con este espíritu recibimos obras de arte de Unkoshin, Sandar Thunder, Undo 64, Tom, Fran, Jordis, Nico, Asriel Driemur, Elfian Metal y muchos más. Si olvidé mencionarte y eres parte de esto de alguna manera, por favor escríbelo en los comentarios. Date cuenta que te pido disculpas de antemano por mi olvido. Se desarrollarán todos los créditos para la película final. Espero que te hayas divertido viendo esos avances, el desarrollo del trabajo y mi comentario sobre la producción de la película Dragon Ball AF. ¿Cuándo saldrá? Todavía necesitamos algo de tiempo, pero estad atentos a PGV Channel para recibir actualizaciones.